que hacemos sentir en el corazón de los demás cuando nos relacionamos con el buen trato. Recordemos que siempre, siempre, la herramienta más eficaz será el diálogo. Y para dirimir cualquier conflicto también tenemos que aprender a escuchar, aprender a fomentar la empatía, de ponernos en los zapatos de los demás, también la tolerancia y la solidaridad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en que todos y todas de una u otra manera hemos sentido miedo, incertidumbre, angustia, pero debemos saber que todas estas emociones tenemos la capacidad primero de saberla identificar y luego de saberla gestionar correctamente, porque cada amanecer, amigos y amigas, gran familia del Infotet, cada amanecer nos ofrece dos opciones a seguir. Una es, tenemos la opción de vivirnos lamentando por la adversidad que estamos pasando, o tenemos la opción de dentro de eso difícil y negativo buscar lo positivo. Y una manera de buscar lo positivo hoy en día es ver que estamos todos aquí unidos en esta videoconferencia para aprender, para orientar, y yo sé que va a ser muy productiva para todos y todas. Hoy tenemos con nosotros un gran colaborador de nuestra Fundación Vida Sin Violencia. Es el psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, doctor José Miguel Gómez. Es el coordinador de los jueves de salud mental de la librería Cuesta. Y más que decirle que aprovechen al máximo todas sus orientaciones, porque es un invitado de lujo con el que, aparte de su experiencia y conocimiento, tienen un gran carisma que comunicar, y le invito a prestar mucha atención con las orientaciones que nos tiene sobre este importante tema de afrontar con fortaleza emocional la nueva realidad sociolaboral. Sin más preámbulo, le doy las gracias por su atención. Valoro la oportunidad que nos brindan como entidad y le envío un abrazo virtual a la gran familia del Infotet. Gracias. Buenas. Sí, le escuchamos. ¿Ya puedo empezar? Sí, adelante. Ok, buenos días a todos. Un abrazo, un beso, una buena mañana. Con la venia de ustedes, me permiten la gratitud a mi amiga Yanira Fonter, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, con quien tengo unos años de vínculo, de apego, de amistad, y con toda la directiva ejecutiva de Vida Sin Violencia, que tenemos años socializando y compartiendo los escenarios donde se habla de violencia y donde se habla de maltrato. Esta vez, por primera vez, gracias a mi amiga Yanira por la posibilidad de juntarme con Infotet, de juntarme y socializar y compartir este escenario de crisis de pandemia, que en 45 minutos vamos a socializar y luego algunas preguntas si les interesa. Empecé con esta pandemia hablando de una cuarentena positiva. Ahora posicioné el tema sobre cómo volver a una nueva normalidad positiva. Quiero hacer una motivación antes de empezar a agotar el tema. Uno se puede preguntar, todos nos estamos preguntando, el COVID-19, la pandemia, ha cambiado al mundo, ha cambiado la sociedad. Y nos ha cambiado porque de forma bruta, de forma súbita, de repente, nos impactó y nos cambió
y nos ha puesto de rodillas con daños colaterales. Daños colaterales, como por ejemplo, esta pandemia puso en evidencia el desbordamiento del sistema sanitario del mundo. De los países que creíamos que eran los más fuertes. Pero esta pandemia va a tener problemas colaterales de daños económicos importantes. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el desempleo va a ser masivo. 30 millones de personas han perdido su empleo solo en Estados Unidos. En Latinoamérica se van a perder muchos empleos también. Va a haber un decrecimiento de la economía no va a crecer este año, posiblemente los 2 años posteriores. Van a haber hambruna, va a haber más distanciamiento, más inequidad social. La brecha social en los que tienen mucho y los que tienen poco se va a ampliar más. Más personas va a cambiar su estatus social. Eso implica que va a haber más riesgos psicosociales. Evidentemente que esto también va a tener un impacto social, un impacto laboral. Y es productora esta pandemia de estrés, no solamente de estrés agudo, sino también de estrés crónico. Y ahora la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho que nos preparemos los países del mundo porque después de esta pandemia viene una segunda pandemia que es los grandes problemas de salud mental que van a ocurrir. Ya lo estamos viendo, lo que estamos trabajando vía online, asistiendo pacientes, y estamos viendo la gran cantidad de gente con trastorno del sueño, con insomnio, con estrés, los grandes problemas de ataques de pánico, de trastorno de ansiedad, estrés postraumático, depresión, divorcios, crisis familiar. Se habla posiblemente de que van a haber muchos embarazos no deseados durante la cuarentena. El impacto que ha dicho UNICEF sobre la cantidad de niños que están siendo maltratados en términos físicos, psicológicos, emocionales, dado el estrés de estar en la casa hacinado por más de 3 meses, sin poder socializar con la escuela, con los amigos. Y el gran problema también de suicidio que va a traer esta pandemia. Evidentemente que eso nos va a afectar a todos, ya nos está afectando. Y entonces la pregunta es al interés de ustedes en Infotec. Preguntarnos qué tan preparados estábamos nosotros para la pandemia. ¿Qué nos ha hecho cambiar la pandemia? ¿Qué tan vulnerables nos hemos sentido? ¿Qué estamos dispuestos a ceder, a perder, a ganar? Nos ha impuesto un distanciamiento social que también ha sido un distanciamiento afectivo, emocional. Nos ha roto ese gregarismo y esa manera afectiva de nosotros ser tan gregarios, tan colectivo, tan social. Nos ha confinado en la casa. Y entonces, ahora vamos a la nueva normalidad y se me ocurre preguntar, ¿para qué queremos la nueva normalidad? ¿Qué vamos a hacer con la normalidad? Esto lo estamos preguntando porque después de una crisis que nos ha impactado, que nos ha hecho vulnerables, hay mucha gente que está saliendo a la normalidad sin haber revisado sus actitudes, sin haber revisado nada, y se pensaba que esta pandemia iba a cambiar nuestro comportamiento social, que nos iba a hacer reflexionar, que posiblemente nuestros hábitos y nuestras prioridades lo iban a reinventar. Pero hemos visto que no, que el ser humano ha cambiado muy poco, casi nada. Y es una pena decirlo. Entonces, ahora nos toca a nosotros preguntarnos los 3 conceptos básicos después de una crisis. Es cómo
cómo afrontamos los problemas. No todas las personas tienen las habilidades y la destreza para manejar los estresores psicosociales. Hay gente que se crece en la adversidad. Hay gente que sabe gerenciar la adversidad. Hay gente que mantiene el focus en la adversidad. Hay gente que puede tener prioridades. Pero hay otra gente que no. Hay otra gente que no está preparada para ninguna de las circunstancias de la vida. Y la diferencia entre los más vulnerables en términos sociales o laborales o emocionales va a tener un impacto importante en esa habilidad para resolver problemas. El segundo criterio importante es preguntarte, ¿cómo proteges tu vulnerabilidad? Esa es una de las claves en salud mental. Identificar a qué soy vulnerable. En lo económico, en lo social. La vulnerabilidad está en lo emocional, en lo espiritual, en lo laboral, en lo familiar, en la pareja. ¿Dónde están tus niveles de vulnerabilidad y de riesgo? ¿Dónde están tus limitantes? Eso es muy importante identificarlo, ponerle nombre y apellido. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que esté viviendo una crisis y no identifica y no tiene conciencia por dónde viene la crisis y cómo se llama la crisis. Recientemente he estado leyendo un libro del Fondo Monetario Internacional sobre los bienestar y te dicen si quieres saber qué tan vulnerable es, pregúntate cuánto puede vivir de tus ahorros sin tener que trabajar. Es decir, imagínate que te pasa un accidente y tienes que quedarte en tu casa. Imaginémonos cómo ahora nos hemos quedado 3 meses en la casa. ¿Cuánto has tenido que vivir de tus ahorros? En la medida en que tengas menos fortaleza emocional, social, económica, espiritual, pues eres más vulnerable. Y esto lo digo porque el miedo ha paralizado. Sabemos los psiquiatras que mucha gente cuando siente miedo se paraliza. Y el problema no es el miedo que paralice, que bloquee el pensamiento, que nos quite esa posibilidad de organizarnos en la crisis, en la adversidad, en la tempestad. Cuando nadie sabe qué hacer, que tú sepas qué hacer. Ese miedo no es el problema. Todos sentimos miedo. Ahora, ¿quién es más vulnerable al miedo? Es aquella persona que su miedo, el miedo surge, y es importante esto, el miedo surge cuando la amenaza es mayor que los recursos que usted dispone. Esa es la diferencia de la gente que administra el miedo, la angustia, la ansiedad y los que no. ¿Con qué recursos dispone? No solamente recursos económicos. ¿Con qué recursos dispone en términos emocionales, afectivos, espirituales, sociales, familiar de pareja? ¿Cuáles son tus factores protectores y cuáles son tus factores de riesgo con los que vives? Si los factores de riesgo, viendo el riesgo como la probabilidad que uno tiene a padecer un daño, que puede ser psicológico, que puede ser emocional, que puede ser económico, que puede ser social. Nosotros vivimos en el riesgo y podemos entrar dentro del riesgo, pero tenemos que aprender a superar los riesgos. Entonces, hay personas que no protegen la vulnerabilidad y se quedan siendo víctimas y atrapados de ese miedo y de ese riesgo en la medida que menos recursos poseen. El tercer elemento importante es pregúntate cómo puede ahora incrementar los recursos. Tiene que aumentar recursos, tiene que aumentar ingresos, tiene que enfocarte a varias fuentes.
Eso es importante. Porque ahora, hacia la nueva normalidad, la economía se moviliza a través del consumo. Ahora pregúntate cuál es la prioridad que tienes para enfocarte en ahorrar más, gastar menos, pagar deudas y planificar lo que quieres, mantener el focus. Hacia dónde tú vas con las 13: equilibrio, equidad y eficacia. Si no puedes administrar tu proyecto de vida, tus propósitos de vida, entonces te vuelvo y te pregunto, ¿para qué quieres volver a la normalidad? El concepto del para qué es importante porque teniendo claro el para qué en la vida, sabemos el por qué y sabemos el cómo. Y eso lo planteó mucho Víctor Frank, el maestro de la psicología existencialista, que vivió el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y decía la gente que sobrevivió en la catástrofe de la guerra, era la gente que en medio de la crisis descubrió que tenía un para qué. El sentido de vida, el sentido de utilidad, el sentido de trascendencia. Cuando una persona pierde ese concepto, entonces es más víctima, se desespera más, se angustia más, se desorganiza más, se inadapta y lógicamente es más vulnerable cada vez. Ahora sería importante preguntarse, en esta crisis, en esta pandemia del COVID, que ya nos han dicho, no es un problema de 6 meses, de 3 meses. Va a ser endémico y vamos a tener que vivir 1 o 2 años hasta que aparezca la vacuna. Y vamos a tener que socializar con mascarilla, con distanciamiento, con las medidas de higiene, haciendo un poco la normalidad, pero cuidándonos y protegiéndonos, sin paranoia y sin ataques de pánico, pero adaptándonos a una sociedad que ya es diferente. Entonces, ¿cuál es tu capacidad de adaptación sociolaboral, familiar? ¿Cómo va a proteger tu salud mental, tu salud física? ¿Cómo no te va a contagiar? Todo eso. Entonces, enfócate en 3 áreas. Enfócate primero hacia las necesidades. Las necesidades tuyas tienen necesidad de seguridad, lo necesita, todos lo necesitamos. La necesidad de satisfacción y la necesidad de conexión. ¿Cómo nos vamos a mantener conectados? Ahí está el domingo, Día de las Madres. ¿Cómo llamas? ¿Cómo manda besos, abrazos? ¿Cómo te cuida mucho para ir a abrazar a la madre que tiene? Para no contagiarla, para no hacerlo vulnerable. Entonces, de eso se trata, como hacer la vida, pero teniendo seguridad y teniendo satisfacción y viviendo la vida con un poco de conexión social. Uno se pregunta, bueno, y ahora estamos frente a la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a adaptar frente a estos estresores psicosociales? Y de pronto, ¿qué es eso de fortaleza emocional? ¿Qué es eso de inteligencia? ¿Qué es esto que nos ha hablado mucho de resiliencia social? ¿Qué es los 3 conceptos últimos que les voy a contar de una manera tal que les resulte un poco práctico? Miren, la fortaleza emocional necesita de las 4 inteligencias. Hay una inteligencia que es la cognitiva, esa que tenemos la habilidad en la corteza prefrontal para ejercitar las funciones ejecutivas, para saber cómo discrimino, cómo aprendo a discriminar el riesgo, cómo mido las consecuencias, cómo valoro las cosas antes de actuar, cómo me enfoco en las prioridades, cuál es la habilidad o la destreza que tengo de continuar con propósito de vida,
pese a las circunstancias negativas y estresantes en que estoy viviendo? ¿Cómo hago mi lista de necesidades? ¿Cómo me enfoco en la prioridad? De pronto, esa inteligencia me va ayudando junto a la inteligencia emocional, de esa que han hablado tanto, y que la gente parece que se le dificulta, pero la inteligencia emocional es práctica, es importante porque es algo tan sencillo como poderle decir a usted. Inteligencia emocional es aprender a conocer sus emociones y aprender a lidiar con las emociones de los demás. Una persona con inteligencia emocional siente miedo, siente ira, siente rabia, siente enojo, siente frustración, puede vivir fracaso, puede tener adversidades, puede tener circunstancias desfavorables en la vida, pero siempre aprende a administrar esas emociones. Sabe cuándo dice las cosas, dónde las dice, cómo las dice, a quién se las dices. Inteligencia emocional, capacidad de adaptarse, importante. Y eso si usted le busca y la combina con la inteligencia social, que es otro componente importante, que no tiene a veces mucho que ver con la inteligencia cognitiva, sino con la habilidad para conectar con los otros. Esa capacidad de adaptarse, de medir los riesgos, de manejar los estresores psicosociales, de saber qué hacer cuando otros no saben qué hacer. Eso es habilidad social, eso es inteligencia social. Y lo otro, lo último es la inteligencia espiritual. Siempre que hablo de inteligencia espiritual, le digo a las personas, no me estoy refiriendo a religiones. Estoy hablando de inteligencia espiritual. Estoy hablando de la capacidad que tiene una persona de conectarse con su ser y no vivir del parecer. Conectarse con su ser es asumir el para qué. Ese sentido de vida, ese sentido de trascendencia, eso que me permite fluir pese a la adversidad y cuando nadie cree yo puedo creer, eso te va reforzando y de ahí se llega a un segundo perdaño importante, que es la fortaleza emocional. Y les voy a mencionar 5 indicadores o 7 indicadores que tienen la fortaleza emocional. Pongan atención. Fortaleza emocional. ¿Cómo fluir en la adversidad en esta pandemia? Lo primero, ¿cuánta gente en la crisis, en la pandemia, cuánta gente se puede automotivar? La automotivación es parte de la fortaleza emocional. En medio de la tempestad y una crisis hay una persona que puede enfocarse. El ser humano es creativo, es genioso, sabe quitar piedra, abrir camino. Y lo hemos visto, aquí hay gente vendiendo mascarillas, aquí hay gente vendiendo guantes, aquí hay gente que ha buscado diversificar su economía, se ha automotivado. Es diferente a aquellos que tienen el síndrome o padecen del síndrome de la carretilla. La gente que tiene el síndrome de la carretilla no está motivada. Se mueve si otro la mueve. Eso hace la carretilla. Se queda donde la deja. Y si alguien la empuja, adelante. La persona que está automotivada tiene sus propios argumentos existenciales, tiene su propio propósito. ¿Y por qué tiene eso? Porque tiene un segundo elemento, la fortaleza emocional, que se llama autoconfianza. Confío en mí.
Cuando uno confía en uno confía en sus músculos y puede subir la montaña porque confío en mi pierna. La autoconfianza que tengo en que yo puedo tener adversidades y por duras que sean, yo sé motivarme y sé resistir, insistir y persistir para ganar. De eso se trata. El tercer elemento, la autodeterminación. Autodeterminación. Cuando usted autodetermina en su proyecto de vida, con su fortaleza emocional, que usted, como decía Mandela, es el amo de su destino. Que las circunstancias son desfavorables, pero usted como buen capitán sabe arreglar la vela, poner la dirección y llevar el barco a puerto seguro. Entonces eso es importante porque en la tempestad el último que se tira del barco es el capitán. Y si usted es el capitán de su vida, usted va fortaleciendo emocionalmente como para responder a las circunstancias. Y otro elemento importante es la autodeterminación, es la autoestima. Mire, el que tiene fortaleza emocional está fuerte porque tiene una autoestima sana. La autoestima es aquella relación que tengo conmigo mismo, cómo yo me quiero, cómo me valoro, cómo me acepto, cómo me comprendo, cómo puedo aceptar mis limitaciones, mis potencialidades. Cuando no me comparo, cuando no quiero ser como el otro es, cuando soy capaz de tener luz propia y de ahí de esa autoestima sana, es que puedo llegar a algo tan importante como la autocompasión. Autocompasión, autocuidado, el merecimiento, me merezco lo mejor. En medio de la crisis, las personas que tienen fortaleza emocional tienen 3 veces más posibilidades de salir bien sanos y exitosos que los que no tienen fortaleza emocional. La clave de esto lo va a dar esta pregunta. Con esta crisis, con esta pandemia, con este COVID, pregúntate, ¿dónde te refugias? ¿Cuál es tu refugio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánta gente no tiene claro su refugio emocional? Hay mucha gente haciendo escapismo y se refugian en el alcohol. Se hacen alcohólicos en una crisis. Otros buscan de una droga, una marihuana, una cocaína y se hacen adictos. Otros se hacen adictos a los juegos, a la pornografía. Otros se refugian en espacios tóxicos y con personas tóxicas. La gente que tiene fortaleza emocional en las crisis se refugia y busca sus necesidades en los espacios que le sirvan de factores protectores. Se refugia en esa fortaleza emocional que da la espiritualidad, que da la soledad, pero para leer, para construir, para trabajar. Se refugia en la familia, en la pareja, en los amigos sanos, en el proyecto de vida sana. Se refugia haciendo yoga, pilates, aprende a hacer meditación. Se refugia para seguir creciendo y fortaleciéndose emocionalmente. La diferencia es que hay mucha gente que en esa normalidad ha vuelto, no sé si mejor o peor. Pero en Europa se vio como Occidente es tan pobre que cuando abrieron, la gente empezó a hacer fila en Zara, a buscar carteras, a buscar zapatos caros y a buscar perfume y gente mirando cómo comprar un carro en una crisis. Y por el lado un camión lleno de cadáveres y le tiraban una foto y la subían a las redes. La frialdad, la apatía, la indiferencia de no tener sentido del dolor por los demás.
entonces así no se va a una normalidad suficientemente sano. Dejar ser, dejar ir, dejar llegar. Esas son cosas importantes para volver a la normalidad. Y ahora le cuento, ya casi terminando, en esa, si quieres, y vamos hacia esa normalidad, en términos sociales, laborales, tienes que revisar tus actitudes de vida. Porque si no revisas las actitudes, posiblemente no vas a ver cómo actuar, si has cambiado, si sigues siendo la misma persona. Actitudes emocionales. La gente que se queda dañada en las pandemias, que se queda dañada de circunstancias negativas y de adversidades del pasado, recuérdense algo que siempre digo, el dolor es inevitable. A muchos pacientes que están en terapia conmigo se lo digo. Tu dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros determinamos si nos quedamos atrapados en un pasado y en un sufrimiento emocional. Entonces eso es importante porque vivir con ira, con rabia, con enojo, con frustración, con resentimiento, con odio, con vergüenza, con tristeza. Esa es una cascada de actitudes emocionales negativas que no permite que mucha gente fluya. La gente que vive la vida a través de actitudes emocionales positivas son las personas más eficaces, más eficientes en términos sociales, laborales y en todos los contextos. Actitudes emocionales positivas, alegría, amor, felicidad, bienestar, compasión, reciprocidad, bondad, altruismo, solidaridad, afectividad. El que vive asumiendo esos procesos emocionales es más fortalecido, más fuerte. Y así es que se construye lo que hemos llamado resiliencia social. Tenemos que ser resilientes después de esta pandemia. La resiliencia se construye, se trabaja. Resiliente es una persona que tiene capacidad de manejar las adversidades, aprender a salir bien de las adversidades, aprender a vencer las adversidades, aprender a salir airoso de las adversidades, aprender a salir más fortalecido de las adversidades, pero sobre todo aprender a salir más sano de la adversidad. Si una persona no sale más sano, evidentemente que no va a ser más resiliente social. Y a ustedes en Infotec que trabajan mucho y que tienen una carga de estrés laboral, una tarea, cuídense del síndrome de burnout. En términos laborales hay que tener estrategias de salud mental laboral. Y estamos viendo, los psiquiatras estamos viendo, la gran cantidad de profesionales que están padeciendo del síndrome de burnout. ¿Qué quiere decir el profesional quemado, el trabajador quemado? El profesional que está cansado, agotado, desmotivado, sin propósito, que no es creativo, que no es oxigenante, que no es nutriente. Y no se da cuenta, ese trabajador que vive en el síndrome de burnout, que el nivel de productividad ha ido bajando, de desempeño, de calidad, de rendimiento, y no se da cuenta que en muchas áreas viene restando, porque está en un estrés crónico, en un estrés agudo, y eso trae el síndrome de burnout, que ya está medido, de ahí viene la depresión, de ahí que viene el alcoholismo, de ahí que viene el divorcio, de ahí que viene el agotamiento emocional, de ahí que viene la fibromialgia,
De ahí es que vienen la cantidad de cáncer en poblaciones jóvenes, la cantidad de infartos y de derrame cerebral y de enfermedades inmunológicas antes de los 60, de un nivel de cortisol y de adrenalina tan alta que impacta la arteria y que impacta la vida. Entonces yo pienso que eso es importante. Y para terminar, me gusta siempre terminar con dos crónicas, 2 minutos y aquí termino. La primera crónica, si quieres ser resiliente, emocionalmente, fortalecido en términos laborales y sociales, después de esta pandemia y durante la pandemia, entonces te recordaría buscar leer la teoría del bambú japonés. ¿Conocen el bambú japonés? Hay una teoría dinámica de eso. El bambú japonés cuando se siembra, los 2 primeros años crece solamente hacia abajo, nada hacia arriba. Y el que lo sembró piensa que se murió. Porque crece hacia las raíces, hacia abajo, hacia los lados, se fortalece primero, se nutre, diríamos que esa es su fortaleza emocional. Y después en los 2 años siguientes alcanza el tamaño que debió alcanzar en los 5 años. Y crece flexible para la tempestad, para los ciclones, las tormentas. Soporta terremoto abajo porque está fortalecido. Viene un fuego y lo quema y repolla al año, a los 6 meses, porque tiene gran fortaleza emocional en sus raíces. Por eso es resiliente. El bambú japonés es el concepto más digerible del concepto de resiliencia, para que la gente pudiese entender esto. Y el segundo elemento, termino aquí con esta segunda crónica. ¿Quién dijo que la pandemia es mala suerte? Hay una crónica de un viejo chino, un sabio chino, que vivía en las montañas bien lejito y tenía un muchacho y un caballo. Un día el muchacho dejó abierto la puerta del potrero y el caballo se fue. Entonces vino la comunidad entera y le dijo: chino, mala suerte. Perdiste el caballo con que traía alimentos y leñas desde grande distancia. Ahora, ¿cómo te hace con esta mala suerte? El sabio chino hizo silencio y le dijo a la gente: ¿quién dijo que eso es mala suerte? 3 días después, en la madrugada, se oyó un ruido que despertó a toda la comunidad. El caballo regresó con 12 caballos salvajes y entraron al potrero. Entonces la gente de la comunidad fue corriendo y le dijo: chino, buena suerte, ahora tiene 13 caballos. Y el chino calmado le dijo: ¿quién dijo que eso es buena suerte? El muchacho del chino, 5 días después, empezó a querer domar uno de los caballos y 2 caballos lo patearon y le partieron las 2 piernas y casi lo matan. Entonces la gente del pueblo fue en silencio a la comunidad de la casa del chino y le dijeron: chino, malos augurios, esos caballos te iban a matar al muchacho. Sal de ello, que te trajeron mala suerte. El chino acongojado los miró y le dijo: ¿quién dice que eso es mala suerte? 10 días después, 10 días después, sonó la sirena del pueblo y era el ejército que estaba entrando, recogiendo todos los muchachos, casa por casa,
para llevárselo a la guerra. Y cuando tocaron la casa del chino, dijeron, este muchacho tiene las 2 piernas rotas, se queda, no puede ir a la guerra. Y se llevaron todos los muchachos a la comunidad. Entonces la comunidad vino corriendo y le dijo, chino, di que no has tenido buena suerte. Te quedaste con los 13 caballos y te quedaste con el muchacho en esta crisis y en esta guerra. Entonces el sabio chino dijo, wow, la vida no se trata de buena o de mala suerte. La vida se trata de cuando las circunstancias cada momento son desfavorables, cuál es el nivel de propósito, de fortaleza, de autoconfianza, de autodeterminación, de coraje que tú tienes para ir viviéndola cada momento, a cada circunstancia. Insistiendo, resistiendo para continuar viviendo. Esta pandemia nos va a enseñar que todo no ha sido mala suerte. Ni en lo laboral, ni en lo social. Es a cada uno de nosotros que nos corresponde cómo vamos a aprender a salir bien de ella, más fortalecido, más resiliente, con más fortaleza emocional y sobre todo mejores personas. Muchas gracias, buenos días, vamos a la pregunta. Gracias por todo. Un abrazo y un beso. ¿Preguntas? Excelente exposición del doctor José Miguel Gómez. Ahora vamos a pasar a las preguntas y las inquietudes que podamos tener. Lo podemos hacer levantando la manito virtualmente ahí en el sistema, o también se puede escribir por el chat la pregunta. Tenemos una pregunta de la señora Elisa Mariot. Vamos a darle paso al habla en estos momentos. Adelante, señora Elisa. Doctor, primero gracias. La verdad es que ha sido muy aleccionador haberlo escuchado. Mi pregunta va para las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres que tienen múltiples roles dentro del hogar en medio de esta situación. Han pasado a ser no solamente trabajadoras, sino también ocuparse de la casa, a trabajar con los maestros en la formación y la educación de los niños. ¿Qué herramientas le puede dar a esas personas que están en esa condición en estos momentos para tratar de manejar esos niveles de estrés y de ansiedad que provoca estar al tanto de tantas cosas al mismo tiempo y tener que ser efectivos en tantas cosas al mismo tiempo? Es una pregunta interesante, pero se corta. Usted como coordinador me puede decir qué fue lo tan interesante que ella preguntó. Repítame la pregunta, por favor. Elisa, ¿está en línea? Sí, estoy en línea todavía. No ¿Me puede escuchar, bien, doctor? Ahora no escuché bien, no se escucha bien. Dime tu pregunta, por favor. No sé si me escucha ahora. Voy a intentar entonces escribir la pregunta. No, ahora yo te escucho bien. Ahora se escucha mejor. Inténtalo ahora. Ok, mi pregunta es porque hay muchas personas que están trabajando en diferentes roles a propósito de la pandemia. Tienen que estarse ocupando de la casa, ocupándose del trabajo y también ocupándose de ser un apoyo en el sistema educativo con relación a los hijos. No quiero referirme a hombres o mujeres porque ambos asumimos muchas veces esos roles. ¿Qué él les recomienda? ¿Qué tipo de herramientas les recomienda a esas personas que tienen que desempeñarse de manera bien, tanto en el trabajo como en la casa, como en el apoyo a los niños con las labores de la enseñanza, para poder manejar esos niveles de estrés y de ansiedad que suceden en medio del desempeño de esos roles? Ok. Mira, Elisa, gracias. Una pregunta
Una pregunta importante que has hecho y que casi con una otra conferencia, pero te voy a decir algo. Las 2 primeras semanas de la pandemia, cuando entramos en confinamiento, y empezaron la gente a llamarme, tanto en la consulta por online, la gente lo que estaba preguntando era el agotamiento que tenía, la irritabilidad, el nerviosismo, la desesperación, la impotencia que sentía, porque de pronto tuvo que quedarse en su casa, trabajando desde su casa, administrando su casa, ayudando a sus hijos en las tareas, conviviendo con la pareja, o si es madre soltera, con mayor carga y mayores estresores psicosociales. Y todo eso representó que mucha gente se angustiara más y entrara hasta en ataques de pánico. Y ahí fue que escribí, en la columna mía que escribo los lunes en el periódico Hoy y los medios, empecé a hablar de la cuarentena positiva, que era diciéndole a la gente, mira, tienes que juntarte en tu casa con tus hijos, con tu marido, tienes que delegar y distribuir los compromisos y enseñar a los niños que sigan con sus tareas, pero de pronto tienen que involucrarse en fregar, en limpiar, en recoger sus habitaciones, en las horas de jugar, cómo de pronto sacamos tiempo para ver fotos de álbum de bodas, de bautismo, de cumpleaños y reírnos, cómo de pronto en la casa tenemos la creatividad para jugar algún tipo de juego en colectividad, cómo de pronto en el autocuidado tenemos tiempo que no nos damos masajes uno de otro, cómo enseñamos a nuestros hijos o a nuestras parejas a darnos masajes, cómo de pronto aprendemos a hacer otras cosas que hace años que no hacíamos, musicoterapia, aromaterapia en la casa, meditación, relajación, cómo mantengo haciendo los ejercicios dentro de mi casa, porque ahorita les cuento a tu pregunta brevemente, y ya lo estamos estudiando, me mandaron apenas ayer una escala de psiquiatría de Latinoamérica para llenarla, y están midiendo el impacto que tiene la salud mental en las personas que trabajan desde su casa por mucho tiempo. Uno cree que es un privilegio porque de mi casa entonces me ahorro la gasolina, no me tengo que estar vistiendo, poniendo ropa, yendo mucho a salón, no estoy gastando mucho en traje y en corbatas, puedo ahorrar más y de pronto me siento mejor en mi casa. Estoy trabajando, pero resulta que el cerebro y el ser humano es social. Y de pronto cuando te quedas siempre en la casa, estás haciendo 3 actividades en la casa. Tiene la casa un área de trabajo, tiene una vida familiar, tiene una vida de pareja y tiene la vida social dentro de tu casa. Y eso es mayor carga mental. Pero las empresas en Estados Unidos y en Europa que están promocionando esto como un estilo de vida ya, de post pandemia, son los que se están ahorrando los cuartos porque se ahorran la luz que tú pagas en tu casa, en su trabajo, se ahorran el área de distribución que tú lo haces en tu casa, ya despiden las que limpian en el trabajo porque tú limpias en tu casa y trabajas desde tu casa, tienen menos carga de pagar impuestos, tienen menos carga de riesgo laboral, tienen menos carga de todo y de pronto pueden dirigir desde la comunidad y tienen otros trabajando con mayores estresores psicosociales. Porque cuando tú sales de tu casa a trabajar, tú tienes que saludar, tienes que arreglarte, tienes más contacto con personas, tienes mejor salud mental. Va a la iglesia, va al deporte, va al parque, interactúa. Fíjate que la gran cantidad de personas que se quedan por mucho tiempo en su casa, ¿qué están teniendo? Comida de la calle, comida chatarra y terminan, son casi obesos. Pierden la creatividad, la pasión y las relaciones de pareja se les deterioran más. Y hay unas consecuencias que se están midiendo. Entonces pienso que eso es cuidadito,
hay que tener esa buena salud mental para incorporar otras cosas que no te puedan afectar. ¿Otra pregunta? Bien, tenemos otra pregunta de la señora Heidi Altagracia Hernández. Nos comenta, en nuestro retorno a las oficinas, ¿cuáles técnicas podemos aplicar para poder equilibrar las emociones? Bueno, hay muchas técnicas importantes para equilibrar emociones. La inteligencia emocional que estuve explicando. Otras técnicas que ayudan mucho: meditar, leer, ejercicio, espacio de socialización con personas nutrientes, oxigenantes, espiritualidad, aprender sobre todo a conocerte a ti mismo y aprender sobre todo a conocer tus emociones. Identificar con qué emociones es que tú te conectas en la vida, para que te des cuenta por qué los resultados tuyos son negativos o son positivos a través de esas actitudes emocionales. Entonces, todos los días uno puede poner en práctica programas de crecimiento, de autoayuda, que nos ayuden a regularizar esa parte emocional. Y eso se trabaja. Gracias. Próximo. Bien, tenemos otra pregunta de la señora Carmen Camilo. En medio de la adversidad, cuando queremos enfocarnos en las opciones de solución y tener la motivación de obtener resultados esperados, nos encontramos con personas que no tienen la misma motivación y se quedan rezagados. ¿Cómo manejaríamos para evitar conflictos? Bueno, esa es una pregunta importante porque cuando es una pareja, si con la pareja está teniendo dificultades en armar un proyecto de vida de dos o familiar y hay dificultades, nadie tiene la pareja ideal, la pareja perfecta, pero se puede aspirar a parejas sanas, parejas funcionales. Entonces, cuando hay esa diferencia, lo mejor es revisar el contrato marital. Se debe de hacer un nuevo contrato de pareja. No es con abogado. Puede ser con terapeuta, puede ser la pareja. Porque es importante estar enfocados en las mismas prioridades. Cuando una pareja tiene un propósito muy distante del otro, cuando una familia tiene un propósito a alguien y otro está por otro lado, se disgregan, se desenfocan y entonces desarmonizan la relación y desarmonizan todo. Entonces hay que determinar en qué área es donde no estamos enfocados, donde no estamos creciendo. Hay que revisar los factores de individualidad. Hay que revisar tipos de personalidad, tipo de temperamento y de carácter, tipo de inteligencia. Si eso le está trayendo dificultad a esa familia, a esa pareja, a ese grupo, a esa empresa, de personas que tienen el síndrome de carretilla, o de personas desmotivadas, o de personas tóxicas con el síndrome de burnout. Es decir, gente que no da más. Entonces hay que revisarla. ¿Por qué no da más? ¿Por qué no tiene propósito? ¿Por qué no tiene sueño? ¿Por qué no tiene metas, objetivos? Y sobre todo, enseñándole a la gente a la diferenciación entre la meta y el objetivo. El objetivo es un propósito que usted puede asumir, pero la meta son propósitos más claros porque la meta tiene dos cosas importantes. La meta tiene tiempo de inicio y fecha de caducidad. ¿Para cuándo lo quiere? ¿En qué tiempo lo logra? Eso es importante. Entonces,
Eso hay que trabajarlo y lo enfoco en las parejas, como veo parejas todos los días de mi vida. Entonces le diría, cuando hay algo que no funciona, hay que revisar el contrato matrimonial. Es una pena que mucha gente se casa sin un contrato, viven sin un contrato, se meten en crisis y no hacen contrato. En esta pandemia, ahora una pareja tiene que hacer contrato. Próximo. ¿Otra pregunta? Señor Elvin, ya está desmuteado. ¿Ya no hay más preguntas? Hay una pregunta de José Chacón. Él dice que cómo lograr o desarrollar las herramientas necesarias para trabajar la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional, como dice él, se trabaja. Eh, es algo que se aprende, que antes se creía que no. ¿Se recuerdan cuando nos dijeron tanto tiempo que el oro viejo no aprende a hablar? Y que si naciste así, así te queda. Y que si tú eres mecha corta, te queda mecha corta. Y que si tienes mal manejo de la ira o de trastorno de control de los impulsos, o todo lo que toca lo daña y que te genera conflicto en todas las áreas de tu vida, bueno, pues eso se trabaja. Eso se trabaja, así como se le trabaja a un candidato en un partido político. Se le hacen asesoría para enseñarlo a hablar, a saludar, a gesticular, a abrazar, a contextualizar. Eso que se herencia y se le enseña a una persona, también se le enseña en la parte emocional. Y se le enseña en la parte emocional trabajando, revisando la autoestima. Primero, revisando la huella somática. La huella somática es dónde están los miedos, dónde está la inseguridad, dónde están las frustraciones, qué cosas del pasado has superado. Ese es el primer componente. El segundo componente es trabajar el orden de el para qué, las prioridades, el focus de la vida, las debilidades, dónde están, por qué no te atreves. Fue que desde siempre y de chiquito y de adolescente te dieron bruto, tarao, tú no sabes, tú no llegas, tú no sirves para nada, tú eres poquito, no eres competente, te asesinaron la autoestima, te enseñaron a ser miedoso, inseguro. Entonces hay mucha gente que tiene potencialidades para ser exitoso y nunca logra el éxito ni logra el resultado por una serie de componentes emocionales. Eso se trabaja evidentemente en psicoterapia para que una persona pueda revisar esas actitudes, esas limitaciones y pueda crecer. Se trabaja, claro que sí, y se supera. Bueno, muchas ¿No hay más gracias. preguntas? Me permite entonces despedirme de ustedes. Miren, quiero despedirme de ustedes. Me he sentido cómodo. Gracias a mi amiga Yanira Fonder. Gracias por invitarme. Me había propuesto Yanira que hablara con usted en una conferencia y tenía mucho viaje. Y ahora que estoy escribiendo, terminando 2 libros y haciendo muchas cosas, con una consulta voluminosa no tenía mucho tiempo. Pero desde la casa, en este, en este quedarnos en casa y confinamiento, gracias a Dios tuve la oportunidad de conectarme con el Infoté. En el Infoté tengo personas amigas, que las valoro, las respeto y las quiero de muchos años. Entonces, ese afecto y esa admiración y saludos a todos. Y estamos a la orden cuando gusten. Besos. Le damos las gracias al doctor José Gómez por la magistral exponencia y por tantas herramientas y tantas buenas ideas que nos ha dejado el día de hoy para nosotros retornar a esa
nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Le damos también las gracias a la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fonder, a algunos miembros que están también participando y a toda la familia del Infotec por esta acogida y por permitir que estas excelentes palabras del eminente psiquiatra José Gómez hayan podido tocar nuestros hogares y nuestras mentes. Ahora nos toca empezar a practicar y a ir renovándonos para esta nueva normalidad a partir de las grandes enseñanzas que nos ha dejado el doctor José Gómez. Hay una pregunta de sondeo para ver qué le pareció la actividad. Es bueno que antes de salir de la sala la contesten para nosotros tener esas estadísticas de cómo fue la impresión, cómo fue la satisfacción con esta conferencia. En lo particular, excelente, emocionado, y tomé unas anotaciones aquí, muchas cosas en las cuales luego reforzaré con la grabación y a la práctica ahora. Entonces, muchas gracias, José Gómez, Yanira Funder y a todo el equipo del Infotec y la Fundación por esta oportunidad que nos hemos brindado todos. Muchas gracias y un abrazo. Queden todos bien. Queden en paz.